Buenas, mi nombre es Carlos Vegas y soy estudiante de Derecho en la modalidad semipresencial en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Hoy vengo a hablarles un poco acerca de lo que es el derecho probatorio, su concepto, algunas características, algunas acepciones y su evolución histórica. Podemos empezar diciendo que es interesante cómo las sociedades pasaron de resolver sus disputas con juicios religiosos y empíricos o de origen mágico a resolverlo con la lógica y con las leyes como lo conocemos en la actualidad. Entonces, podemos empezar diciendo que esta línea de tiempo o esta evolución se divide en 4 grandes fases y empezamos con la primera, que es la fase étnica primitiva. En las sociedades tribales primitivas, las pruebas eran completamente empíricas y mágicas. La justicia estaba estrechamente ligada a la religión y a las costumbres de las tribus. El peso de la prueba recaía principalmente en el estatus social o en el misticismo del acusado. Pasada esta fase, venimos con lo que es el sistema teológico o conocido como las ordalías de la Edad Media, que comprende desde el siglo V hasta el siglo XV. Se utilizaba lo que era conocido como los juicios de Dios u ordalías. Se creía que el Creador intervendría para salvar al inocente. Si un acusado sobrevivía a sostener en sus manos una barra de hierro hirviendo o sumergía uno de sus brazos en agua hirviendo y él mismo sobrevivía, se decía que Dios lo había encontrado inocente. En este caso, la prueba era meramente un acto de fe ciega. Superada esta etapa, viene lo que se conoció como el sistema de las prueba legal o tasada, que viene desde el siglo XVI al siglo XVIII. Para eliminar la superstición de las ordalías, la ley empezó a ponerle un precio u obligación a cada prueba. Los jueces no decidían según su criterio, sino según la norma. Por ejemplo, el testimonio de un noble tenía mucho más valor que el testimonio de un campesino. Y la confesión era la madre de la prueba. Lamentablemente esto dio paso a tortura para conseguir dichas confesiones. Luego llegamos a lo que se conoció como el sistema de la Santa Crítica y la Revolución Científica, que viene desde el siglo XIX hasta el presente. Aparece el sistema moderno. El juez ya no se rige por reglas rígidas como la prueba tasada ni el misticismo, sino que ahora debe evaluar las pruebas usando la lógica, la ciencia, las máximas de las experiencias y las reglas de la psicología. Nace entonces el derecho probatorio científico y garantista como lo conocemos, respetando la dignidad humana. Entonces pasamos a lo que es el concepto y definición del derecho probatorio. Es una rama del derecho procesal que se encarga de estudiar principalmente el conjunto de normas, principios y teorías que rigen la producción, admisión, evacuación y valoración de los medios de prueba en un proceso judicial. Su fin último es buscar la verdad material y garantizar la justicia. Entre sus características tenemos que de autonomía científica, que eso significa que aunque forma parte del derecho procesal, tiene sus propios principios, tratados, métodos de estudio y reglas particulares. Entonces viene lo que es el carácter instrumental, como otra característica. No es un fin en sí mismo, sirve como herramienta o vehículo indispensable para que el juez pueda aplicar el derecho a fondo, determinar si hay delito o si hay deuda, etc. Entonces viene la tercera característica, que dice que es de orden público. Las reglas sobre cómo se prueban las cosas en un juicio están dictadas por el Estado y las leyes. Las partes no pueden inventarse sus propias reglas de juego ni saltarse los procedimientos legales. Entonces viene la última característica, que es de carácter garantista, protege los derechos fundamentales. La prueba obtenida violando la Constitución, por ejemplo, interceptar una llamada telefónica sobre una orden judicial, no es válida. Entonces pasamos de eso a lo que es las acepciones de la palabra prueba. En el mundo del derecho, la palabra prueba no tiene un solo significado o no significa una sola cosa, sino que se usa principalmente en 3 sentidos o acepciones diferentes. La primera, como actividad o procedimiento, que es el esfuerzo, el camino y las acciones que hacen la parte, es decir, los abogados y fiscales, para convencer al juez. Como medio de prueba, si son los instrumentos o herramientas específicas que se llevan al juicio para demostrar los hechos, es decir, los testigos, un documento físico, una huella dactilar o un video. Como última acepción tenemos que una de las definiciones o sentidos que tiene, que es como resultado, es decir, el estado de convicción mental al que llega el juez después de analizar todo, es cuando el juez dice que está plenamente probado que el acusado es culpable o inocente. Esto es todo. Muchas gracias.